Sí. Concierto de heavy metal, os tenéis que acercar bien. Nos acercamos bien, ¿no? Sí. Como hacemos en la carpa principal. Sí, yo lo cojo. Yo creo que es lo más efectivo, ¿eh? Es que esto... O bien te acercas bastante, Sí. o puedes cogerlo con la mano. Puedes coger con la mano, ¿eh? No, prefiero ponerme así, ¿está bien? También está bien. Sí. Acercaros bien. Es que tenemos conciertos heavy metal. Joder, ahí, macho. Se nota, ¿eh? Bueno, pues rollo por ti, ¿eh? Vamos a daros camitas. Hola. Sí, lo más pegado, como es directo, esto cerca del micro, para que registre bien. Hay límite y no puedo seguir subiendo. Perfecto. Hola. Sí. ¿Se oye? Pues albricias y bienvenidas y bienvenidos a esta primera jornada de actividades de la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón, en este caso en la Carpa de la Palabra, para contar con la presencia del cineasta y escritor valenciano Raúl Gómez Zurdo, que nos visita por vez primera en este contexto, yo creo que muy civilizado climatológicamente y muy singular en cuanto a morfología por la naturaleza del festival. Así que, de partida, bienvenido a estos predios, Raúl. Muchas gracias, Ramón. Como digo, oye? Sí, perfectamente. Es tu primera visita por estos lares. Provienes del campo de la cinematografía, como apuntaba, con un ubérrimo recorrido en el ámbito de la producción, de la dirección. Impartes clases de dirección, de guión y de producción igualmente. Has trabajado con Pedro Lea, con Jaime Chávarri, con Javier Rebollo. Sin embargo, lo que nos trae hasta aquí, hasta la Semana Negra de Gijón, saludamos igualmente a los espectadores que se conecten de un modo incógnito y ulterior a través del canal de YouTube de la Semana Negra. Lo que nos trae hasta aquí es una peculiarísima experiencia personal que nos remite a otras latitudes, a Centroamérica, a Guatemala. Así que, de partida, para conversar en torno de tu novela Serpientes de Fuego, quisiera inquirirte acerca de cuáles son los orígenes, el nexo de unión, tu vínculo personal o profesional con aquellos lares en pleno contexto durante las últimas 2 décadas, un país mancillado, atravesado con una enorme cicatriz bélica. Así que, de partida, quisiera que nos comentaras un poco acerca de esos detalles biográficos y personales. Pues yo fui de cooperante a Guatemala en el año 2004, sin saber muy bien a dónde iba, ¿no? Porque necesitaba un cambio y me fui allí, ¿no? Entonces busqué un sitio en la selva, un orfanato muy bonito, pero cuando llegué me encontré muchas dificultades, muchos problemas, porque es un país maravilloso, espléndido, con una cultura estupenda y muy bonito, pero está muy cerrado y ha pasado por una guerra civil de 36 años, la mayor de toda Centroamérica, que lo ha devastado su estructura social, ¿no? Entonces hay una diferencia de clases brutal y también hay como mucha impunidad, mucha pobreza, mucha diferencia. Entonces cuando me llegué al orfanato, me encontré que había un montón de personajes salidos, como despedidos, como meteoritos de la guerra, que estaban intentando reinsertarse, y a un país que no es capaz de acoger a tanta gente, desde guerrilleros, exguerrilleros, militares, narcos, etcétera, etcétera, ¿no? Por toda esta circunstancia, debajo siempre colocado el narco. Siempre. Allí donde hay un hueco, el narco, la droga siempre se coloca. Y todo termina siendo podrido. Cualquier intento de mejora, cualquier intento de evolución es abortado, pero a veces de una manera como muy, muy sutil desde sus inicios, ¿no? El narcotráfico es la Inquisición que teníamos nosotros, era muy sutil, la Inquisición española del 17, ¿no? Entonces, una vez que terminé mi estancia allí, volví para hacer un pequeño documental, lo hice. Y la verdad es que no he mantenido mucho contacto con aquello, pero siempre la idea de realizar una novela, de transmitir un testimonio de aquello, siempre me ha rondado. Lo que pasa es que no había encontrado la forma y la perspectiva de hacerlo hasta hoy. Ese documental que mencionas, En el río, producido en 2005, dibuja un mapa muy crudo, muy vívido a la par, de cuál es el acento consuetudinario de ese contexto del orfanato. En una reciente entrevista con motivo de la publicación de Serpientes de Fuego,
a la que luego desembocaremos centralmente, mencionabas que en ese lugar te encontraste una repetición trágica de las cosas por la propia el propio devenir de los niños que acoge Casa de Guatemala, ¿no? Sí, además en el documental aparece una imagen que luego en el book trailer de la novela la hemos puesto porque es muy significativa, ¿no? Y es la llegada de un bebé envuelto en una toquilla blanca que lo trae una madre que fue entregada 18 años como bebé al orfanato. Digamos que es como una saga. Es decir, cuando salen los niños de allí, cuando salen con 18 años, como el país no puede insertar a tanta gente, y más si son gente desclasada, pues ellos terminan ingresando en las maras, en las bandas, porque les ponen un collar, les ponen un poquito de oro y enseguida... Y las chicas terminan en prostíbulos normalmente, o embarazadas de cualquier manera, en cualquier tabernucha. Y entonces inmediatamente, ¿qué van a hacer con la criatura? Pues unos morirse acribillados en una de tantas balaceras que se dicen allí, y ellas entregar a su criatura al orfanato del que salieron. Entonces es como una saga, es algo trágico, que se va reproduciendo en el tiempo y que parece que no tiene final, ¿no? Eso es así. Y esa imagen sale en el documental muy clara, y en el book trailer de la novela, que está en la página de la editorial también, porque me parecía muy contrastante. En un subtutorial. Y en ese cruento contexto personal y colaborativo, te encuentras a la figura que protagoniza Serpientes de Fuego, Arnaldo Elías, un exmilitar que fue partícipe directo de la guerra contra el movimiento revolucionario 13 de noviembre, si no me equivoco, la denominación de la guerrilla, esa guerra que combustiona durante 3 décadas y media, un tipo singularísimo, en cuya mirada ya residen quizás todas esas máculas que combustionan en su propio modus operandi, en su propia respiración y su silencio. ¿Y cómo te encuentras con él? ¿Por qué motivo te toma como referente para darte tu testimonio? Pues esto es muy sorprendente, porque él es un personaje real, existe, no habla mucho con la gente. Allí todos conocemos el pasado de todos. Al final, si llevas un tiempo allí, pues te encuentras con que, bueno, te vas sabiendo de dónde viene, ¿no? Y yo prácticamente no mantenía contacto con él, porque, bueno, allí dicen, no, es que no le parece, y cuando no le parece es mejor que no estés, ¿no? Y yo a veces le gastaba alguna broma porque llevaba una camiseta del Real Madrid y yo era del Valencia, y no sé, para intimar un poco, pero lo justo, fue siempre cortés. Y él se movía un poco por allí, como en el orfanato, como cuidándolo todo, como organizándolo todo, una persona muy inteligente de manera muy natural. Pero un día, justo antes de marcharme ya de vuelta para España, me señaló, una noche, justo antes, me señaló, se me quedó mirando muy fríamente, y yo enseguida pensé que había hecho mal, ¿no? Porque ya me podía caer una gorda, ¿no? Y me dijo, a ti te voy a contar mi historia directamente, esto fue tal cual. Y dejé la maleta, me bajé abajo y junto al río de noche, debajo de una bombillita, él solo bebía Coca-Cola, ya solo bebía Coca-Cola, y me estuvo contando toda su historia, mucho rato. Y entonces yo asistía a una especie de película de ciencia ficción, de terror, de espiritualidad, todo metido en 2 horas de narración, ¿no? De verdad. Y me planteaba yo qué es lo que yo había hecho para recibir este testimonio, ¿no? Porque realmente no es lo mismo verlo en una película que te lo cuente alguien de este calibre. Entonces yo creo que era un superhombre, más allá de que pasara por todas esas fases de guerra y de crueldad. Yo creo que es un superviviente a ultranza, ¿no? Nace de un ambiente muy pobre, tiene que ingresar en el ejército para poder mantener a su familia, y ahí se encuentran los últimos años del conflicto armado, que son rabiosos y son bestiales, y participa de ellos. Entonces me lo contó todo, luego me abrazó, me dijo que le había ayudado mucho, yo no dije nada, pero sé que a lo mejor al escucharle o al estar con él o al no juzgarle, simplemente pues me agradeció y nos separamos, y así se fue la historia. ¿En qué momento aquel vívido testimonio transmuta en ti con una intención literaria para desembocar en la que es tu primera novela? Pues fíjate, desde el primer minuto yo quise hacer algo con eso, desde el primer minuto. Me fui al día siguiente al aeropuerto con la idea de hacer algo. Entonces estaba más dedicado al cine y pensaba que podría hacer algo, no solo documental, sino de ficción, pero hubiera necesitado un presupuesto altísimo y bueno. Pero siempre quise hacer algo.
siempre, en el fondo siempre creí que aquello tendría que ser escrito, que tendría que ser novelado, porque había tantos detalles, tanta riqueza de personajes, tantos espacios, tanto que contar, tanta sutileza, que creo que en una película, por muy bien adaptada que esté, siempre se pierde algo. Pero nunca había encontrado la manera de entrarle, probablemente por lo que decía en esa entrevista de que hablas, ¿no? Uno llega allí con prejuicios, con ganas de cambiar el mundo, viene con su mentalidad occidental limpia, y te encuentras otra cosa. Y entonces esto te produce un cataclismo interior, y hasta que no te distancias de ello y dejas de juzgar aquello como es, creo que no puedes hacer nada que sea realmente hermoso para todos, ¿no? Me costó mucho tiempo optar por la novela y optar por la perspectiva que he adoptado en la novela, ¿no? Partimos de una biografía tamizada de desaudo emocional, de un tipo desasistido, un joven adolescente que tras el fallecimiento de su padre y de su tío asume, tal y como también se defiende, ¿no?, en los principales acentos sintéticos de la novela, una carga de responsabilidad familiar que acaba desembocando en la imposición prácticamente ineludible de ser partícipe de la guerra, de sumarse, de adentrarse en la selva y alumbrar una parte de sí mismo ignota en medio de una contienda vil, cruenta, sanguinolenta. ¿Cómo transmutar, cómo derivar la crudeza de ese testimonio para darle toda esa pátina lírica que atraviesa Serpientes de Fuego? Pues mira, esto no es una intención. Yo creo que no, cuando alguien se sienta a escribir, creo que no tiene la intención de. Creo que se escribe como se es, ¿no? Creo que hay un proceso interior que es el que hace que tú abordes un tema de una determinada manera. Creo que esto forma parte del estilo interior. Estamos acostumbrados a que la palabra estilo nos referencia a estilo John Ford, estilo Vargas Llosa, un estilo, ¿no? Parece que es algo formal, pero en realidad son decisiones muy íntimas las que hacen que abordes un tema de una determinada manera, ¿no? Y eso fue lo que me pasó. No tuve una intención muy clara de contar eso de una determinada manera, sino de contarlo tal cual fue, según mi impresión de lo que es la vida, según vivo yo la vida, ¿no? Es una cuestión de poesía, ¿no? Uno no habla poéticamente, uno vive poéticamente, ¿no? Entonces, en función de cómo vive, eso es poesía o no es poesía, ¿no? En el mundo del arte se puede ver clarísimamente que hay un intento de hacer cine poético que no funciona, por ejemplo, o de literatura poética que no funciona, pero si tú vives la vida de una manera poética, creo que no es necesario que intentes nada, sino que sale de esa manera. Y yo creo que lo que ha habido durante todos estos años es una transformación de mi interior que me ha permitido afrontar un tema tan crudo y tan peliagudo como este de una manera en la que el lirismo también tiene su momento, ¿no? La novela en buena medida está edificada a base de fascinantes y cruentos golpes aforísticos erigidos en un ejercicio de reflexión poética, intervenciones sobrecogedoras, ¿no?, de cómo reflejar la experiencia del personaje de un modo insólito que te sumerge como lector para comprender perfectamente todo el mapa de emociones, de temáticas que anidan en Serpientes de Fuego. Se reflexiona en torno del concepto de la muerte, la divinidad, la soledad, dar respuesta a ese desequilibrado mapa entre el bien y el mal, que también en buena medida es una de las motivaciones primeras que te conducen a la hora de edificar el relato, ¿no? Sí. Yo creo que el bien y el mal son conceptos muy relativos, ¿no? Y a mí siempre me gusta referenciar, por ejemplo, a Orson Welles, que es un cineasta que me gusta especialmente, ¿no? Él tiene una película que se llama Sé de Mal, que se la recomiendo a todo el mundo porque es fantástica, y finalmente no sabes muy bien qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Porque supuestamente él es un capitán de policía que está haciendo las cosas mal, transgrediendo la ley para buscar a alguien que es culpable, y el policía bueno se está quedando corto y no está llegando a pillarlo. Entonces, con el carisma de Orson Welles uno se da cuenta de que el bien y el mal es muy difícil. Esto Shakespeare lo dice muy claro. Y allí el bien y el mal tienen un calibre distinto al que tenemos aquí. La situación social, la impunidad social, la manera de vivir que tienen, la violencia latente. Allí el concepto de amistad es muy difícil de mantener, porque si a ti te acusan o te miran con la pistola, van también tus amigos por detrás, van al bulto todos. Quiero decir que es muy difícil conservar el vínculo de amistad, ¿no? Entonces el bien y el mal pasan a otra dimensión.
Y yo no he intentado aquí nunca hablar de bien ni de mal, sino simplemente de un hombre que sufre y que incluso en los momentos más crudos está logrando apreciar la belleza de las cosas, la belleza de los paisajes, la belleza de sus tradiciones ancestrales, de sus canciones, tanto como las canciones de un voluntario que lleva su flauta barroca y que toca Bach en el río, ¿no? Entonces todo le conmueve finalmente, no está al margen y a pesar de toda la crueldad es un hombre que quiere sanar, tiene esperanza vital, ¿no? Y esa es la principal posición en la que tú te ubicas como narrador, tratar de huir de filtrar el relato desde una posición moralizante que desembocaría quizás en otros predios literarios, ¿no? Como narrador, no sé si proveerte de cierta o la suficiente gelidez imprescindible y necesaria para no desembocar en un juicio. Claro. Esto tienes que hacer un ejercicio de objetivación o de distanciamiento, ver dónde tú te estás implicando, ¿no? Es muy difícil porque al mismo tiempo tienes que estar muy implicado, tienes que estar muy viviendo en la piel de cada personaje, pero realmente tienes que distanciarte de ellos para reconocer que cada uno tiene su vida, quiere vivir e incluso el personaje más cruel está buscando una manera de ser feliz. Y no lo consiguen porque el ambiente además no les favorece. Pero creo que todos en esta vida estamos buscando la felicidad. Aunque hagamos mucho daño, todos buscamos la felicidad. Y en aquellos contextos la manera de buscar la felicidad es arrasar con lo primero que se tiene. No tienen más herramientas, es un sitio muy duro. Incluso se arrasa desde el propio título. Hay un pasaje de la novela en la que podemos adivinar las motivaciones para titularlo Serpientes de Fuego, casi como una herida, como una combustión. Lo tengo por aquí, si me permites, por ejemplo, citarlo. En un momento determinado, Arnaldo dice: si algo me sobra es energía, aunque siempre tenga sueño y no duerma. Son lenguas de calor, serpientes de fuego, que le pasan a uno por un costado y se le adosan como de prueba para ver si las soporta, para protegerle de todo mal y sacar adelante sus propósitos. Es en buena medida el motor principal, ¿no?, de este personaje. Claro. Digamos que el argumento es muy claro, es la historia de este hombre y su recorrido vital en un contexto histórico. Pero realmente lo que creo que define los movimientos de todo el ser humano es la energía que nosotros llevamos. Nosotros despedimos energía, no es nada esotérico, son campos electromagnéticos, es fuente, es vibración, es electricidad lo que llevamos. Hay gente que es muy especial. Y este es un personaje especial, tiene una inteligencia muy bruta, natural, es una persona con mucha capacidad y ve cosas, digamos que hasta cierto punto es un poco vidente, él no ve cosas, presagia cosas y acierta. Entonces ve en las personas unos movimientos energéticos, unos movimientos de calor que les hacen, por ejemplo, en los asaltos, ser inmunes o caer, ¿no? Entonces, a partir de ahí, él juzga toda su vida como las serpientes de fuego vendrían a ser como una especie de metáfora de la protección de Dios, ¿no? O el abandono de Dios en determinados momentos, ¿no? Por eso se llama serpientes de fuego, porque más allá del argumento está hablando de lo que nos rodea a todos, ¿no? Que es el espacio entre tú y yo, que parece que es un espacio infinito, pero que en realidad es muy cercano, es lo mismo, forma parte de lo mismo, ¿no? Y él es un hombre que está buscando la felicidad. Como es cristiano, a su manera, cristiano sincrético, ¿no?, cristiano selvático, está buscando la unión con el otro, ¿no? Y eso es lo que las serpientes de fuego le ayudan a ver, qué es lo que tiene de común con el otro, incluso con el que está maltratando. Conversando en torno precisamente del concepto de divinidad, en su caso, como el de infinitud de individuos, seguramente en contextos semejantes, hay una especie de tamiz de predeterminación, de acogerse a un destino infalible, fatal, al que apenas caben posibilidades de sortearlo, ¿no? Hay como una resignación y a partir de esa asunción, asumir resignadamente que así son las circunstancias, la responsabilidad luego recae en cómo él va evolucionando emocionalmente, cómo se enfrenta a los conflictos que le sobrevienen. Claro, también podría entenderse el sustrato de la novela que hay una reflexión sobre la naturaleza espiritual o religiosa del mundo, ¿no? de todas las religiones, ¿no? La nuestra es una religión muy determinista, ¿no? Nacemos y tenemos que alcanzar a Dios o se nos juzgarán por nuestros pecados, etcétera, ¿no? Es decir, hay cierto destino, hay cierto determinismo. Sin embargo, hay que recordar que incluso en el cristianismo primitivo
el concepto de metempsicosis o reencarnación existía, que fue quitado de en medio porque le quitaba poder justamente a Dios y a la Iglesia, ¿no? Pero siempre se ha creído en la reencarnación, el hecho de que las almas transmigran y reencarnan en otro cuerpo. Entonces esto produce en él, que tiene una cultura selvática, una cultura ancestral, una cultura chamánica, producen una colisión, porque al mismo tiempo es muy cristiano y esto no está permitido por el cristianismo, pero por otro lado percibe cosas y en su cultura esto sí que está, ¿no? La transmigración de las almas, la reencarnación. Y entonces la novela sí que hace un tratamiento, o por lo menos los personajes van hablando de qué es lo que hacemos aquí. Esta es la última vez que venimos, vamos y venimos más veces. Dios nos va a ayudar, no nos va a ayudar, le debo cuentas a Él, si voy mejorando me pondré de Dios, seré el propio Dios. Entonces, a partir de episodios muy crudos y muy cotidianos, muy activos, se van produciendo estas reflexiones, que es lo que me interesa. Es una novela filosófica de alguna manera, ¿no? En un momento dado, sentencia: quitar la vida a un hombre es un mandato más de Dios, puesto que todo lo es. No es más que otra cosa menuda, una de tantas. Si así lo entendemos, deja de bullir la sangre y no vemos ofensa en los insultos recibidos ni proferidos. Ahí está un poco esa actitud también de la que conversábamos, ¿no? Claro, claro. Él está, además, en esos momentos está metido en mitad de la guerra, él está participando, él es digamos que es un sargento, alguien especial, y que se dedica a sacar información de todos los guerrilleros que van cogiendo. Luego está encargado de una función bastante fuerte, ¿no? Pero incluso en esos momentos él está viendo cuál es su función en el mundo, si realmente esto lo hace por algo y quién es el que tiene delante, ¿no? Entonces, podría parecer un poco exagerado, pero digamos que lo está torturando con atención. Esto puede parecer un poco frío o un poco salvaje, si tú quieres, ¿no? Pero digamos que está siendo muy consciente de que lo está torturando porque es su función, quiere sacarle información, pero está atendiendo a cómo su profunda espiritualidad se está introduciendo o inoculando en ese acto salvaje, ¿no? Deplorable, según nuestro punto de vista, ¿no? Bueno, esto es el lugar en el que yo quiero colocar al lector, ¿no? En que en un momento determinado no sepa muy bien si está bien, si está mal, qué es lo que está mal, y en ese momento cómo es posible tener lírica, ¿no? Bueno, nos restan aún 5, espero que fértiles minutos. A la par de ello, también se dibuja un personaje que él mismo se asume como ignorante, limitado, que quizás es el único orbe que conoce, y a partir de él desembocan sus acciones. Es decir, él se reconoce, tiene la capacidad de verse como un individuo limitado, ¿no? por las estrecheces también, y cómo desembocarlas en medio de ese paraje entre místico y selvático. Claro, él proviene de una familia muy humilde. Es una familia real, es una familia muy humilde de vivir en el campo, pero es un niño especial, un niño que tiene facultades. Si va y escoge una carrera, probablemente sería una lumbrera, pero no tiene esa oportunidad. Entonces, el ser un niño con esa inteligencia natural, pues la tiene, ve más allá de las cosas, tiene una lectura muy profunda de las cosas. Sin embargo, la noción de modestia, ultramodestia, la noción de humildad, de no valer, de ser una persona ignorante, la tiene casi como de hogar. La tiene porque es pobre finalmente, ¿no? Entonces en él hay un conflicto permanente. Él está viendo cosas, es capaz de ver cosas de manera muy inteligente y leer las circunstancias, pero al mismo tiempo es una persona que no tiene estudios, que no tiene educación, que no tiene nada detrás y que tiene una cultura campesina en la que hay una diferencia de clases como muy asumida, ¿no? Es decir, el que es pobre y no puede ser listo, es muy poco inteligente. Y en su caso él es pobre pero es muy inteligente. Entonces en ese conflicto se anda la cosa, claro. No quisiera dejar de mencionar el prólogo de Liliana Díaz Mindurri, Premio Planeta del Cono Sur en el año 98. En un momento determinado, y esto para enlazarlo con una de tus predilecciones que comparto, menciona: aquí no hay buenos ni malos, aquí todo es tan real que puede ser onírico, así como en las películas de Tarkovsky. Y amén de este estupendo prólogo, quisiera acompañarte en algunas trazas de la espiritualidad del cine de Andrei Tarkovsky, que en buena parte pueden definir cierto mapa de este personaje y de tus inquietudes, ¿no? Un cineasta que entiende la creación como un ejercicio entre lo espiritual, lo metafísico
y como una responsabilidad moral del artista. Claro, digamos que a mí el personaje, el artista que más me ha influenciado en todos los aspectos siempre ha sido Tarkovsky. Su manera de ver la vida, de expresarse en el cine, es un cineasta difícil, lento, muy poco actual además, pero tiene tal profundidad. A mí es el que más me ha cautivado, ¿no? Y es el que más me ha permitido ver que todo aquello que no me gusta del otro es susceptible de un análisis, que tengo que mirarlo en mí. A veces no nos gusta la gente cercana, a veces no nos gustan los líderes políticos que son contrarios y juzgamos y nos distanciamos de ellos, pero incluso en la gente que es más horrible para nosotros hay algo que es hermoso, hay una búsqueda, hay una idiosincrasia, hay algo genuino que le está llevando a vivir, es un ser humano como nosotros. A partir de esta mirada que él tiene en sus películas, en Andrei Rublev, en Tarkovsky, en La infancia de Iván, etcétera, es que yo me adentro en este tipo de personajes, en el no juicio, en el ver la belleza de un personaje así que nace en estas circunstancias, ¿no? Maravilloso Tarkovsky, lo recomiendo a todo el mundo. Sin duda. En una de sus múltiples conferencias, que os exhorto también a revisitar en diferentes canales o en YouTube, menciona: una civilización sin espiritualidad, sin fe en la inmortalidad del alma humana, no es más que una manada de animales. Ya no es una civilización, es el fin, el declive. ¿Compartes, por tanto, esta visión? Claro, es que somos seres espirituales. Yo, de aquí, como ya estamos terminando, yo propondría a todo el mundo que cuando tengan un personaje delante, que puede ser familiar, puede ser incluso el propio padre, la propia madre, o puede ser un líder político, que no nos gusta, que nos produce mucho rechazo, que Hitler, Mussolini, el que sea, que lo observemos con atención y que lo miremos y que vamos a ver qué es lo que nos produce rechazo de él, porque en el momento que nosotros averigüemos esto, estaremos dándoles a ellos, a estos personajes, las cualidades buenas con las que han venido. El juicio evita que demos a un personaje que no nos gusta unas cualidades que son legítimas, suyas, que las tiene, que las trae, como carisma, inteligencia, sensibilidad con los animales, etcétera. Es cierto que ha mandado a 6 millones de judíos a Auschwitz, pero yo no le voy a quitar las buenas cualidades que tiene ese hombre. Entonces el ejercicio es de mirar a todos los que no nos gustan, o bien sea por moral, o bien sea por política, o por lo que sea, mirarlos con atención, solo con atención, para evitar que el prejuicio salte enseguida y para que podamos aprender. En el momento que aprendamos un poquito de hacer esto, podremos aprender a juzgarnos menos a nosotros mismos, porque nosotros somos los más implacables con nosotros mismos. La novela va de esto, y Tarkovsky habla de esto en su cine, sobre todo, el de no juzgar al otro y de ver incluso a los invasores tártaros destrozando cuerpos, verlos como seres humanos enloquecidos, no saben bien lo que hacen, ¿vale? Pues con esta muy sugestiva y fascinante exhortación de Raúl Gómez Zurdo concluimos. Os emplazamos a que podáis sumergir la lectura en Serpientes de Fuego, tanto por estos lares, adquirir el ejemplar, o en la caseta de uso editorial. Muchísimas gracias, Raúl, y ante todo, congratulaciones por tu novela. Muchas gracias, Carlos, hermano.